¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siguiendo la grilla de Radio Divergentes, es el momento de Tu Astrología con la conducción de Víctor Landolfi los días jueves de 17 a 18 horas, aquí por Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar, bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo en streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en Twitch como Radio Divergentes y en YouTube como divergentes.streaming. Hasta la hora 18 con toda la astrología presentamos a su creador de contenidos y por supuesto conductor de este espacio, de este conocimiento ancestral, Víctor Landolfi, aquí con todos ustedes otro jueves más. Hola hermano, ¿cómo estás querido? Hola, hola Gaby, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un gusto verte nuevamente aquí. Bueno, un gusto también estar acá. Bueno, ahí haciendo la continuidad, ¿no? Bueno, Claro. bueno, como, como siempre decimos, una continuidad de un programa, la verdad que interesantísimo. Bueno, el programa anterior estoy hablando, ¿no? Así que está bueno siempre escucharlo, la verdad que bueno, y de ahí, como siempre digo, ¿no? De ahí podemos tomar miles de temas y bueno, como siempre, ¿no? La astrología es una herramienta para entender cosas, ¿no? Para entender cosas que son, esas cosas pueden ser personales, digamos, Sí, la claro. propia vida, digamos, pero, o el mundo, digamos, los acontecimientos mundiales, pero es esta idea, ¿no? De entender, ¿no? No tanto, si bien hay herramientas de predicción, por supuesto, pero parece que el fuerte de la astrología siempre, por lo menos desde mi punto de vista, pasa por esta capacidad de entender, porque yo creo que si uno tiene esa capacidad de entender, de alguna manera es una herramienta ya de predicción, ¿no? O sea, ¿no? Es la, ¿no? La, la famosa ley del karma, ¿no? Si quieres saber cómo vas a estar en el futuro, bueno, fíjate qué estás haciendo ahora, ¿no? Cómo estás razonando ahora, Claro. o no. Tal cual, tal cual. No, impresionante eso, claro, claro. Es así. Esa es la mayor magia que pueda existir, me parece, ¿no? Porque después ¿no? Creo que es eso. Y bueno, y la astrología nos ofrece eh, constantemente muchas herramientas que, bueno, como siempre en la astrología siempre todo es dinámico, ¿no? Porque, Claro, esto, Víctor, ahí quería hacer el comentario, un poco entrar en esto. Es tan cambiante y tan dinámico que lo de la semana pasada ya no es una información que valga, excepto en lo macro, pero tiene esa dinámica de varias capas, ¿no es cierto? En donde es único y repetible, diríamos, cada día, ¿no? Cada situación se presenta de ese lugar, ¿no? Entonces, eso es un conocimiento totalmente dinámico, totalmente dinámico. es totalmente dinámico, claro, Excelente. porque es como, en verdad es como decir, las fichas, es como que vos tenés siempre las mismas fichas que las vas poniendo en lugares distintos que se van relacionando con otras fichas y claro, eso, vos movés una ficha y cambia todo. Es como una especie de ajedrez, ¿no? Como es la vida misma, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, nosotros muchas veces tenemos que hacer este juego de ajedrez con nosotros mismos, con nuestras circunstancias, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Qué me conviene menos? ¿Qué va conmigo? ¿Qué no va conmigo? Y, y si uno creo que, que si uno el- logra aproximarse, ¿no? A esta cuestión de lo que podemos denominar el autoconocimiento, ¿no? Que es obviamente cuando hablamos de autoconocimiento, ¿no? Conocerse a uno mismo,
es siempre como un parámetro de aproximación, ¿no? No es que uno nunca llega a conocerse totalmente, ¿no? Es como que uno se aproxima a eso, ¿no? O sea, bueno, la astrología es una herramienta que nos puede permitir ese autoconocimiento que, de nuevo, ¿no? Es la mejor manera de conocer nuestro pasado, nuestro presente, pero sobre todo Las sombras, ¿no? Eso que hablaron, pensando esto, ¿no? Cuando hablan de Jung y las sombras, ¿no? Hay que, Gabriel creo que tocó el tema, ¿no? Es un poco autoconocernos, o sea, en cada casa tenemos ese yin yang, ¿no? Una cosa positiva de tu signo, otra cosa negativa, en que está en perfecto equilibrio. Hay oscuridad y hay luz en todo momento y en todo este circuito, ¿no? Claro, claro, y el desafío es la integración, ¿no? Que también lo decía Gaby eso, ¿eh? Lo decía Gaby Córdoba, ¿no? Lo decía bien, ¿no? El desafío es la integración, ¿no? No quedarse en la, en la confrontación, ¿no? O sea, decir, La polaridad, por eso ¿no? siempre, claro, claro, por eso en la astrología siempre se habla de opuestos complementarios, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque esa oposición, esa tensión, ¿no? Que también lo mencionó Mario en algún momento, me parece así. eh, Esas oposiciones, esas tensiones que sean, por ejemplo, en una oposición, este, el tema es, bueno, justamente, es una provocación a la evolución, es una provocación al cambio. No es para quedarme ahí y decir, porque tengo esta tensión, voy a vivir con un conflicto y condenado a tener un conflicto, o el mundo, porque en este momento hay tal oposición, está condenado a una guerra o a lo que sea, digamos. Si terminamos en una guerra o en una situación de conflicto, no es por la oposición, sino porque nosotros no la supimos integrar, ¿no? Como, como personas o como sociedad, de un país, del mundial, etcétera, ¿no? O sea, eh, yo creo que la astrología nos da a algún punto esta cuestión de poder elevarnos por encima del fatalismo, ¿no? Esta cuestión del fatalismo, ¿no? Esta cuestión de que hay situaciones que están escritas y que hagamos lo que hagamos, lo podemos zafar, como por ejemplo a veces esta manipulación que se con el tema de los eclipses, ¿no? O las predicciones, ¿no? Este año tal planeta va a pasar tal cosa y no vamos a poder zafar de esta situación, lo cual jamás se cumple, digamos, pero aunque se cumpliera, es de casualidad, digamos, no es que se cumplió porque ella hizo una lectura correcta de esos fatalismos, porque si nosotros creemos en esos fatalismos, perfecto, yo puedo creer en ese fatalismo, no, es respetable, ¿no? Pero digo, no es algo que va totalmente en contra de lo que sería la filosofía de la astrología, porque digamos, si nosotros creemos en el fatalismo, listo, agarramos, tiremos toda la basura, listo, y digamos, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué está pasando ahora? El eclipse, esto, aquello, Claro, lo vas a ya está. encontrar en cualquier lado, lo vas a encontrar en cualquier lado todos los días, va a haber a una sombra que va a aparecer ahí y Claro, que no podemos resolver, ¿no? Y el concepto es el determinismo, ¿no? Me parece que es un concepto que viene de Darwin, ¿no? El hecho de la evolución progresiva y determinista de la vida, de todo, ¿no? De los planetas y demás, ¿no? En algunos países en la política es el manifiesto, ¿cómo se llama? Bueno, el destino manifiesto, el destino manifiesto, ¿no? Que tiene algunos países como Estados Unidos. Nosotros estamos puestos para ser los mejores y para ser los mejores porque tenemos este do, no sé, ¿no? Y el determinismo se usa en el materialismo muchísimo, ¿no? Marx lo usó muchísimo, el determinismo histórico, la evolución es así, los estadios son así, y va a venir otro estadio que va a ser esto, ¿no? Y yo, no. Ah, claro. Entonces, claro, entonces si nosotros pensamos así, es como que en algún punto no tiene sentido nada de lo que hablamos. Digo, ¿para qué me voy a hacer un análisis astrológico si después voy y digo, porque pasa tal cosa, un determinismo, o si vos que en la astrología lo podemos llamar el eclipse, que son lecturas erradas de eso, ¿no? O tal cosa que entonces hay una predicción que es como un vector que va como un tren contra una pared,
Perfecto, listo, perfecto. Si vos crees en eso, entonces agarrar la astrología o lo que sea, te da la basura, porque no, nada de lo que hagas tiene sentido si ya estamos condenados a que va a, entre comillas, a bajar esa energía, ¿no? Que de alguna manera nos va a envolver a todo y no. Entonces, eh, eh, a veces, ¿sabes lo que pasa? Esos fatalismos, atrás de esos modos de pensar de alguna manera, ¿no? Que en algún punto la astrología, como otras disciplinas, las terapias psicológicas, etcétera, las constelaciones, etcétera, 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 de alguna manera van en contra de esa, o deberían ir en contra de los estudios que se hacen usando esas herramientas, pero atrás del fatalismo está de alguna manera el facilismo, porque yo de alguna manera dejo de pensar, bueno, yo tal, no analizo más este problema que tengo o este problema que hay en tal lugar, porque ya está, pasa tal cosa, va a pasar tal cosa, El afuera condiciona el adentro, ¿no? el afuera condiciona el adentro. Entonces apago la llave, ¿viste? De mi cabeza o de mi capacidad de pensar, que es de alguna manera lo que nos define como seres humanos. Entonces, de alguna manera es una visión, como decís vos, totalmente mecanicista de ver la vida. Es como que de alguna manera entonces no tiene sentido nada, digamos, no, bueno, ya está, listo, no pensemos más nada, miremos cuando hay un eclipse, cuando hay esto, y entremos, no, y que no salimos. No salimos, el día del eclipse no hacemos nada porque algo puede pasar. Algunos días podemos salir y hacer cosas, ¿no? Se terminaría siendo así, ¿no? Claro. Y lo mejor de todo que tenemos siempre alguien a quien echarle la culpa, el maldito eclipse o el maldito tránsito o el maldito lo que sea. eh, entonces, esas son a veces las cosas que uno ve, bueno, lo ve en la astrología, pero lo ves en todos lados, ¿no? O sea, es como que de alguna manera, es que de alguna manera siempre, es una frase que muchas veces la dije acá y que me gusta usarla, de pensar la astrología como el camino de la virtud, justamente, ¿no? Eh, no es el único camino, hay montones de caminos, ¿no? Y como camino es limitado, siempre es necesario, digamos, articularlo con otras cosas. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero digamos, es el camino de la virtud, en el sentido de qué sería la virtud. Justamente es esta capacidad de no caer en el facilismo, de no caer en el fatalismo. Todas esas cosas que de alguna manera nos dan atajos a soluciones, que no son ni atajos ni son soluciones, que de alguna manera nos hacen de alguna manera acrecentar nuestro estado de incomodidad o lo que sea, ya que no podemos hacer nada y entonces estamos yendo en contra de la virtud, porque la virtud justamente es poder detectar eso y poder decir, bueno, ahora yo tengo el libre albedrío, yo tengo la capacidad, yo como individuo o yo como sociedad, como comunidad, como país, como sociedad global, etcétera, etcétera, ¿no? Ese yo puede ser cualquier tipo de sujeto, ¿no? Para tomar esta categoría, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y por eso, em, digamos, siempre está bueno cada tanto decir esto porque es la base de todo, ¿no? Si nosotros no nos paramos a veces en esta, a veces me consultan mucho, me dicen, che, y ahora con tal cosa, ¿qué nos va a pasar? Y bueno, y hay que explicar un poquito esto, porque claro, uno pone los videos y bueno, obviamente que esto es lo que vende, ¿no? Obviamente, si yo voy y digo esto eh, sí, o sea, esto del fatalismo y obviamente que es algo que llega fácil, de alguna manera me da un alivio, entre comillas, temporal, ¿no? Entonces es por culpa de esto que me pasa tal cosa, entonces no hago nada, me da un alivio. Y bueno, entonces de alguna manera estos tipos de discursos dominan el mercado, digamos, por llamarlo de una manera. Y entonces a veces esas preguntas me llegan a mí, ahí cuando me enojo, porque claro, uno dice, bueno, a veces, Claro, justamente desvirtúan, ¿cómo? Pero bueno, desvirtúan sería el concepto, ¿no? Justamente lo contrario a la virtud que implicaría tomarlo con el debido respeto, ¿no? Sobre todo, ¿no? claro, y con el respeto y con la responsabilidad que vos tenés hacia vos mismo, de decir, no, pará, yo me tengo que hacer cargo de las cosas que pasan, no es por culpa de X cosa, ¿no? Em, entonces, eh, pero bueno, es un camino de aprendizaje. Yo creo que en algún punto estas cosas se van a ir agotando en sí mismas. Y aparte creo que en algún punto está marcado astrológicamente por tránsitos que van pasando. Y aparte, también hay mucha
mucha cosa de mucha cosa comunitaria, muchas herramientas que por ahí en muchos casos son mal usadas, en otros casos son bien usadas. O sea, no podemos decir que las redes sociales son mal usadas en el 100% de los casos, en muchos casos son bien usadas. Es una herramienta que tiene un potencial para formar de alguna manera comunidades, ¿no? Que de alguna manera te den cierto, digamos, se llamarlo protección o digamos, un, un piso fértil para poder construir algo bueno, ¿no? Y no que estén controladas digamos, por eh, algoritmos que en algún punto esos algoritmos lo que hacen es priorizar discursos facilistas que te dañan o te hacen más daño o te contribuyen a que estés donde estés para que sigas consumiendo eso y esos 3, 4 vivos sigan ganando plata con estos discursos, poniendo placas así, ¿viste? Placas que dicen, oh, Hunter, terribles cambios, ¿sabes? Y de la oscuridad viene, ¿viste? Y bueno, y por eso ganan plata, pero bueno, lo vemos, lo ves todos los días, la astrología y en todo lo ves, ¿no? Lo ves en todo, ¿no? En la astrología sobre todo, pero digo, lo ves en cualquier área, ¿no? Total. Y Y encima, Víctor, mucho de lo que está ahora en YouTube es de inteligencia artificial. Ni siquiera alguien pone la cara. parte, O sea, no, o sea, hay una voz de off que dice esto, lo otro, pim, pum. Yo no, eso, dice, no, todo no. si no es humano, donde tiene una opinión, donde tiene un libre albedrío para entender la carta puntualmente de la persona, por eso somos únicos e irrepetibles. No, no, yo ya no le doy más bola. Lo escucho la voz, chao, listo. No, no, listo, listo, listo. Y aparte con la inteligencia artificial, otra cosa que hoy ocurre, que vos en 10 segundos vos tenés una lista de palabras, de frases que son las que pegan, ¿no? Esto de la oscuridad, el caos, la revolución, los cambios revolucionarios, ¿no? Tiempos de oscuridad, esas frases, automáticamente la inteligencia artificial te muestra cuáles son las que pegan. Entonces, esas frases son las que ponen en las placas y las que vos los escuchás a estos tipos y las repiten cada... Está todo pautado. Son campañas de marketing clásica de alguna manera, pero con todas estas herramientas que, bueno, pero bueno, yo creo que de alguna manera existen estas cosas, pero hay que ver el lado positivo también, ¿no? O sea, son herramientas también que tienen un potencial porque de alguna manera, no, no, tal cual, o sea, no es que, también uno tiene que decir, bueno, pero ojo, ojo por acá, vos podés también formar comunidad bien, digamos, siempre y cuando esté formado por gente sensata, que esto es lo importante, ¿no? El tema es que hoy es una bolsa en la que entran todos y entonces, bueno, se prueban estas cosas, pero creo que también estamos en los primeros pasos de esto y por eso hay que aprender mucho, inclusive desde la inteligencia artificial, desde los algoritmos, hay mucho aprendizaje, o sea, ya sabemos, y esto además es astrológico, desde el momento que empezamos a hablar del tránsito de Plutón por Acuario, estamos hablando de toda una etapa en la cual ya cuando hablamos de aprendizaje, que los mismos algoritmos, o sea, van aprendiendo, digamos, ¿no? De alguna manera, el algoritmo mismo, o sea, el algoritmo mismo que hoy puede beneficiar a este tipo de personas, a este tipo de estrategias, por llamarlo de una manera, el día de mañana los pueden llegar a perjudicar porque ese algoritmo mismo puede llegar a aprender que puede haber alguna demanda reprimida que no está siendo contemplada, por lo tanto empezar a cambiar. Y eso por ahí no puede ser tan fácil. Por ahí hoy sí, pero en un tiempo, y no mucho más tiempo, digamos, la complejidad que va adquiriendo esto, no es que un tipo se sienta en una computadora, escribe 2 cosas y cambió el algoritmo. Cuando vos tenés millones de variables que se cruzan de maneras que son incontrolables, y eso es un poco lo que pasa a veces, ¿no? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Porque ya ahora cuando pensamos también en la autonomía del pensamiento, de la acción, también hay que empezar a incluir a estos entes robots, digamos, o algoritmos que son robots. Los bots, sí, Y claro, claro. los bots, porque lo que hablamos de variables, de millones y millones de variables que se cruzan de una manera que ¿quién puede saber? Nadie lo sabe, ni siquiera la inteligencia artificial lo sabe, ¿no? Se empiezan a cruzar cosas en función del input que vas teniendo y ahora, bueno, empiezan a funcionar como una persona. Ah, me dijeron tal cosa, me acordé de otra, hice esto. ¿Viste?
Bueno, y eso pasa, ¿por qué? ¿Eso qué pasa? Porque nosotros tenemos un montón de variables, de ideas que de golpe llegó un input, algo pasó algo, escuchamos algo, vimos algo, eso generó que se crucen variables nuestras, recuerdos, lo que sea, y terminamos diciendo algo. Bueno, de alguna manera, por eso justamente esa idea de inteligencia, ¿no? Artificial, justamente eh, mm, también está presente acá. Por lo tanto, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que, bueno, en algún punto em, todavía estamos en los primeros pasos, hay mucha manipulación, la va a haber siempre, por supuesto, ¿no? Pero hay que ver también cómo va evolucionando esto. Yo pienso que es un desafío, de nuevo, ¿no? Y Plutón en Acuario nos pone en esto, ¿no? Esta cuestión, justamente Acuario es la innovación, medio la innovación loca, ¿no? La locura, Claro, ¿no? De alguna lo que te iba a manera. decir, estamos acostumbrados a veces a entender Acuario por el amor, el coso, pero es tecnológica también, ¿no? O por lo menos de cambios, esto es importante aclararlo. Y también, ¿sabes qué? Las capas, ¿no? Plutón en Acuario en lo macro. ¿Cuánto me dijiste que tarda? Después, Eso. hoy, por ahí es contradictorio al macro, pero hay algo que está rigiendo por mucho tiempo. Y después hay actividad en menos tiempo hasta llegar inclusive a la capa del día de cada uno, ¿no? O la semana que cambia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante entender. Yo cuando estudiaba historia había un historiador que decía la historia en tres tiempos: la estructura, la coyuntura y el hecho, ¿no? O sea, hay una Exacto. estructura que tarda muchísimo tiempo en recorrer y cambiar, que pueden ser las mentalidades, la religión, un sistema económico. La coyuntura es lo económico-social. Las transformaciones se pueden dar en 20, 30, 50 años. Y el hecho es lo que pasa en el tema puntual, ¿no? Eso está interrelacionado porque tiene esa mirada. Lo veo así también en la astrología. ¿Puede ser? Es que es así, es que es totalmente así, es totalmente así, es totalmente así. Tenemos que tener herramientas de análisis también, ¿no? O sea, la astrología por ejemplo, yo siempre antes del programa hago como una especie de análisis del dibujo actual del cielo, como para decir, voy a buscar inspiración y después terminar hablando de algún tema, ¿no? Pero ante eso uno tiene que ir y abordar eso. Y hay muchas formas de abordarlo. No es que la astrología no te habla de una metodología de cómo abordar un tema, ¿no? O sea, te dice qué son las cosas. Después está en vos cómo lo abordás. Por ahí lo puede abordar, como decíamos recién, desde el fatalismo, que para mí no es una mirada astrológica, es anti-astrológica porque es anti-evolutiva. O también puede ser desde una mirada evolutiva, quizá decir, bueno, a ver, yo soy el que manda, a mí no me gobierna un eclipse, no me gobierna o sea, no, yo soy, o sea, pero son herramientas de análisis que pueden ir cambiando y que pueden ir enriqueciéndose totalmente. Uno tiene que tener y tiene que tener una herramientas y las tiene que ir adaptando también a partir de las cosas que pasan. Y eso que vos decías, digamos, de Acuario, si hay un signo y un planeta, digamos, si tomamos en el caso de Acuario, está el signo de Acuario y su regente es Urano, digamos, y si hay algo que uno dice, bueno, a ver, de todo esto que es de la astrología, digamos, los signos, los planetas, etcétera, ¿qué representa la tecnología, digamos, ¿no? No solamente la tecnología, sino, y más importante aún, la innovación, porque la tecnología es el resultado de la innovación, digamos, ¿no? La innovación. Claro, claro, tecnología es todo, es tecnología, pero la innovación es justamente es Acuario, es Neptuno. Y Plutón es el entro acá para revolver esto, ¿entendés? Entonces, claro, claro, es interesante ver qué hacemos nosotros con eso y lo estamos viendo. Ahora, de nuevo, ¿no? Siempre hay que tratar de entender lo que está pasando. Por eso es tan importante el programa anterior, que es un programa justamente a entender lo que está pasando, ¿no? Más que caer en el fatalismo, vamos a entender lo que pasa y entender lo que está pasando y buscar oportunidades también, oportunidades, porque así como uno puede decir todo está mal o la mayoría de las cosas no me gustan, bueno, Plutón justamente lo que es ir a la profundidad, ¿no? Decir, bueno, parate, acá tiene que haber algo. Justamente Plutón es un que hablamos tantas veces, Plutón, pero es el planeta, es un planeta transpersonal que nos invita y a veces nos invita y más que nos invita, nos obligan muchas veces o casi nos obliga a un esfuerzo quizás hasta sobrehumano en algún punto, en el sentido de decir,
de estar en una situación límite, como a nivel personal o a nivel sociedad, etcétera, mundial, lo que sea, para poder encontrarle la vuelta, ¿no? A las cosas. Y esa es un poco, digamos, pero el encontrarle la vuelta siempre en un proceso plutoniano va a ser disparado a partir de que ya estás con los pies en el barro, no va a ser desde un análisis teórico, ¿no? Como podría ser ya algo más relacionado con otras directrices en la astrología, ¿no? En este caso es en el medio del barro, te quiero ver ahí, cuando estás ahí, cuando vos viste que se te está hundiendo todo, bueno, ahí es donde me tenés que demostrar lo que puedes hacer, lo que sos. Y justamente en este momento, digamos, en algún punto nosotros podemos pensar que estamos en el medio del barro, que somos eh, títeres de los algoritmos, de inteligencia artificial, etcétera, 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 y de la gente que lo usa eso para en provecho propio y en detrimento de los demás, digamos, ¿no? Pero digo, así todo, las herramientas están, el potencial está, y ese es el desafío, o sea, ese es el desafío que tenemos que hacer, digamos, porque, digamos, como decíamos antes, ¿no? En la astrología todos son desafíos, nada, todos son desafíos y todo es libre albedrío, o sea, después si no va bien o mal, va a depender o sea, no sé si va a depender, pero no sé, más allá de si no fue bien o mal, en un momento nos tenemos que mirar al espejo, si yo hice lo suficiente, yo estuve a la altura de las circunstancias ante estas situaciones. Si no, bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, más que decir, y bueno, pero hubo el eclipse, y tal tránsito, ¿qué vas a hacer? Y estaba Marte, iba a haber una guerra. En vez de caer en esa, ¿no? Que es la antiastrología, digamos, caer en esto, en el autoexamen, ¿no? Y si el examen es negativo, digamos, bueno, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hoy, siempre hay un minuto que sigue después a eso para empezar a retomar todas esas herramientas y todo ese conocimiento a partir de la experiencia, entre comillas, negativa que hayamos tenido, de nuevo, a nivel mundial, personal, lo que sea, para poder seguir construyendo. Esto es lo que nos propone, lo que nos proponen estos tránsitos de estos planetas justamente transpersonales, que son de la transformación, del ir más allá, de la transgresión sobre todo, ¿no? Justamente lo que tenemos que hacer es eso, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que transgredir, ¿no? Porque si nos sumamos a esta maquinaria, digamos, de los algoritmos, todo esto, como uno más que va ahí, está ahí, y hago lo que hacen todo, a ver si puedo sacar mi tajada, bueno, listo, está bien, quedaremos en la historia de la mediocridad, digamos, este, pero no le echemos la culpa ni a nada. O sea, Perder digo, el rumbo, ¿no? Lamentablemente, como vos, por verdad, está integrado no sé, a lo que te pueda dar un visto bueno, a las visualizaciones y demás. No importa el contenido y no importa el fin. ¿Se entiende? Y se marca un poco eso, ¿no? Porque, bueno, si uno pierde el rumbo, ¿viste? A veces encallás en eso, ¿no? Te mirás y, che, me da poca gente, ¿qué puedo hacer, no? Y bueno, a veces estuve siempre tentado, ¿no? Se pueden comprar las visualizaciones, todo se puede generar, pero lo que pasa es el fin mismo, ¿no? De lo que uno dice, quiere hacer, ¿no? Y el fin que uno tiene en esto. Yo siempre lo digo, tanto vos como todos los que estamos, sí, obvio, le estamos obvio. dedicando tiempo, dinero y demás al despertar de la conciencia, a nuestra forma, a nuestro modo. No hay un fin después más que ese, me parece a mí, ¿no? Después sí, me encanta y vamos a hacer algunas estrategias para que esto pueda ir más, porque para mí los contenidos, tanto tuyo como todo lo que está, merece ser visto por más gente, ¿no? Ahora, si para eso hay que entender el fin mismo, ¿no? Si el fin es el like y que te miren 1000, no sé, a mí por lo menos siempre estoy regulando en encontrar el fin en lo que se inició esta radio. Nos juntamos 10 personas y, che, hagamos la nuestra, ¿no? Claro. Podamos hablar, hacer, generar un espacio de libertad y demás. Y ese es el fin. Ahora después si entrar en la coyuntura del dinero, del programa, de si te ven, no te ven y demás, por ahí, viste, caes en eso, ¿no? Pero esto, ¿no? Me parece que
que tenemos que tener bien el fin correcto de a lo que está. Bueno, y el fin es justamente esta cosa de indagar, de ir al fondo. ¿Cuál es la esencia de esto, no? Y esto es lo que nos invita a Plutón. Por eso los tránsitos plutonianos son siempre lo más difícil a nivel mundial, a nivel personal. Cuando nosotros tenemos un tránsito de Plutón, Plutón siempre nos va a hablar en esa área de la vida a esto, ¿no? A decir, pero a ver, ¿cuál es la esencia de esto? Porque si yo no lo encuentro, no lo encuentro el porqué de todo esto, y esta historia se me va a repetir, o voy a quedar mal traumado por esto. Y esta es la invitación, por eso, y ahí volvemos, ¿no? Un poco lo de antes, ¿no? El camino, ahí está la virtud, ¿no? O sea, esta es la virtud, ¿no? O sea, es decir, me paro ante una situación, pero me paro bien y me paro desde un lugar sensato, ¿sí? Y además de poder, de alguna manera, Plutón también tiene que ver un poco con los miedos, pero tiene que ver no con los miedos en sí, sino con el trascender los miedos, ¿no? Porque todas estas, Plutón siempre nos va a poner ante situaciones de miedo, así de que nos van a asustar, que nos van a sobrepasar, ¿no? Pero justamente nos van a sobrepasar porque es para que podamos sobrepasar, ver qué hay más allá, y justamente ese es el autoconocimiento, ahí nos vamos a conocer nosotros mismos, ¿sí? Digamos, nadie se va a conocer a sí mismo estando sentado en su casa tomando mate, mirando el cielo, digamos. Hay que tener alguna experiencia, ¿no? Justamente la vida son experiencias de todo tipo, ¿no? Justamente Tal cual. la famosa escuela de la vida, ¿no? Bueno, y justamente mayores experiencias, mayores fracasos, digamos, por llamarlo de una manera, que no existe tal cosa como un fracaso, existe el fracaso si vos te quedás en el fracaso, ¿no? Cuando vos concluís que fracasaste porque el eclipse o lo que sea, bueno, ahí sí fracasaste, pero el fracaso como concepto no existe porque, digamos, la naturaleza humana justamente, bueno, a veces estos discursos también van un poco en contra de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es poder, que es lo que permitió no el humano, cualquier especie sobreviva, poder trascender esos fracasos. Pero bueno, hay un problema, lo pudimos superar y gracias a eso sobrevivimos, ¿no? Bueno, hoy vendrán otros temas y de nuevo, y siempre van a haber cosas nuevas que nos van a llevar a la evolución. Y por eso justamente Plutón es el planeta de la evolución. Los planetas transpersonales son los planetas de la evolución, ¿no? Porque son los que nos van a mover la estantería, pero de verdad, ¿no? Cada uno a su manera. Estuvimos hablando no hace mucho, los programas cuando hablábamos de Piscis, mucho de Neptuno, que en algún punto es como lo mismo, ¿no? Se nos diluyen las cosas, ¿no? Esta cosa de la disolución, ¿no? Este, Plutón es esta cuestión de la transgresión, ¿no? De mostrarnos esa cosa pero ¿cómo puede ser que pase esto? No, ¿cómo puede ser, digamos, ¿no? Esa cosa que nos supera, ¿no? Por eso como que es el miedo, pero va más allá del miedo, ¿no? Y Urano, que es el otro planeta transpersonal, es un poco esta cuestión de la intermitencia, ¿no? Del estoy, no estoy, de empiezo, termino, ¿no? Esta cuestión de que, que es el gran maestro del desapego. Te doy, no te doy, te doy, te saco, te pongo, te dejo. Entonces, fíjate cómo están cubiertas todas las áreas, ¿no? Para que saben que no sabemos ahora. Verán, pero eso no. Claro, claro. Mira, me pasó hace poco justamente una persona que tenía un ascendente en Acuario, ¿no? Justamente Acuario, esto que estamos hablando, ¿no? Y bueno, un poco analizando situaciones, qué sé yo, bueno, llegamos a la conclusión, fíjate, ¿no? A ver, vamos a hacer una mirada de esto lo podemos hacer de nuevo, esto va para todos, ¿no? Pero digo, tomo este ejemplo, fíjate, esto, fíjate, ¿cuál es el factor común que vos tenés acá, ¿no? Siempre la crisis vino porque te quisiste agarrar a algo que después se deshizo, y bueno, justamente, ascendente en Acuario, ¿no? Que cuando hablamos del ascendente, ¿qué es el ascendente? Es cómo se presenta mi experiencia de vida, ¿no? O sea, si es Acuario, acuarianamente, por decirlo así, es Escorpio, escorpianamente, cada ascendente de una manera distinta. Y justamente el ascendente en Acuario, justamente estamos hablando de Plutón en Acuario, pero si alguien tiene ascendente en Acuario, bueno, justamente el gran aprendizaje es
Acuario, regido por Urano, el maestro del te doy, te pongo, te saco. El maestro del desapego es justo que no te apegues a nada. O sea, más te apegues, más vas a sufrir. Menos te apegues, menos vas a sufrir. Vas a estar bien, y no sé si vas a estar bien. Vas a estar bien siempre y cuando entiendas que la misión de tu vida, de esta vida, es que no te apegues a nada. O sea, si vos vivís desde el desapego, ese gran aprendizaje que por ahí lleva toda la vida, por ahí no lo logro. Pero tampoco es que el objetivo de la vida es llegar a un punto de la vida X en el cual ya está listo, ya está, nada me afecta. No, chocarte contra la pared lo vas a tener hasta el último minuto de vida, porque la vida siempre te va a hacer, y la astrología y el ascendente te va a decir, bueno, más, quiero más, mejor, 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 mejor. Entonces, este, justamente en este caso eran todas situaciones que claramente lo que causaba el conflicto era que la persona que se quería aferrar a algo, ¿no? Como que yo siempre me quedo sin nada. Era increíble, pero no, pero claro, y es interesante. Y fíjate como Plutón en Acuario eh, es justamente es poner totalmente en crisis esto del aferrarse a algo. No nos aferramos a nada y ya ni siquiera nos tenemos que aferrar, y esto así puede ser un concepto bastante polémico, digamos, a dónde empieza y termina el concepto de lo humano, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, de la integración de los chips al cerebro, digamos, si las robots son mejores, peores, pueden más, pueden menos, de la baja de la tasa de natalidad, que es un tema que, bueno, que es un tema que ya, digamos, está afectando mucho incluso en la Argentina, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, claro, entonces, ¿ahí qué puede pasar? Fíjate cómo está trabajando acá, que yo me apegué, no, pero no, siempre fue así, el ser humano siempre así, y esto no se puede tocar. Todo es tocable, todo es tocable, sobre todo en un proceso como esto, ¿no? Entonces, no es, bueno, entonces me rindo, no, 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 no. Entonces voy entendiendo, me voy adaptando y voy tratando de mejorarme a mí mismo y tratar de usar estas cosas para mí, no para mi vida. No es un tiro a la toalla, pero digo, la provocación va a ser muy fuerte, y sobre todo en este sentido, porque en algún punto Acuario también es lo humano, ¿no? Es lo humano, es decir, esta cuestión esencialmente humano. ¿Qué me define, no? O sea, ¿qué me define a mí? O sea, em, es decir, que un ser humano integrado con la tecnología, digamos, de manera muy cruda, digamos, ya conectados a chips en el cerebro, no es un ser humano, no es un ser. Bueno, este tipo de debates van a estar cada vez más en boga, y tenemos que estar preparados para ver qué hacer con eso, ¿no? Y sin planes previos, porque tener un plan previo, ¿qué es? Es un apego a algo. Ah, no, mi plan está extrema, ¿no? Y entonces al mismo tiempo es el desapego. Entonces ese el este, por eso justamente, que también lo estuvimos hablando cuando hablábamos de Piscis, ¿qué viene después de, digamos, si uno toma la rueda astrológica como que lo es, ¿no? Que empieza en Aries, Tauro, Géminis, cada, cada signo como que es una estación en un proceso de evolución. ¿Qué viene después de Acuario? Viene Piscis. ¿Y Piscis qué? Justamente esto que hablábamos tanto los otros días, ¿no? Es Neptuno, es la disolución, ¿no? Es la disolución, o sea, es decir, es alguna manera para llegar para poder pensar la disolución y poder crear algo nuevo, que es lo que vendría después, que es Aries, ¿no? El empezar de nuevo, el comienzo astrológico, es la disolución. Pero para poder transitar ese proceso de disolución, que puede ser muy traumático, tenemos que hacerlo desde una un aprendizaje muy fuerte del desapego. Ojo, pero desapego no es ni responsabilidad, no es arreglate por tu cuenta, porque ojo, también es un tema muy complicado el desapego, ¿no? Porque a veces bueno, yo me desentiendo de todo, o sea, con el verso del desapego no me hago cargo de nada, no me hago cargo de lo que tengo que hacer. No, 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 el desapego bien entendida, ¿no? El desapego a esas cosas que nos dan seguridad a nosotros mismos, ¿no? No es el desapego de, te dejo en banda para que vos te desapegues de algo. No, no, el que se tiene que desapegar soy yo, ¿no? Es decir, yo me tengo que desapegar, decir, de ideas, de conceptos,
de formas de ser que quizás sean buenas o no sean buenas, yo creo que son buenas, pero bueno, es un poco tratar de, el verdadero desapego es poder elevarse un nivel más y poder ver desde un poco más arriba, verme a mí, ¿no? Cómo estoy actuando para entender cuál es el nivel, el modo en que yo me relaciono, el modo en el cual yo construyo mi realidad para poder ver estos apegos, ¿no? Justamente estamos hablando del desapego, digamos, El concepto ahí de desapego termina en ego, ¿no? ¿viste? Claro, ¿viste? Qué bárbaro, ¿eh? Es increíble, sí, sí, no, es impresionante, desapego, claro. Justamente bueno, el ego también, otro concepto muy, digamos, muy discutible, ¿no? Siempre que hablas de ello, ¿no? ¿Viste? Pero digo, no me, sin querer meterme en eso que es el ego, eh, pero justamente es el decir, trato de no, es decir, el ego como identidad, digamos, uno la tiene que tener, pero digamos, la tiene que tener desde una aproximación de decir, yo soy esto y con esto, y con esto, y con esto me muero, pase lo que pase, bueno, bueno, muero en la mía. Bueno, eso es un poco también a lo que nos llama. Yo creo que también un mundo tan vertiginoso desde lo tecnológico, todo esto que estaban hablando, bueno, que todos lo sabemos, que ustedes estuvieron hablando tanto, todo este tema de la economía mundial, que el dólar, que los aranceles, todo esto que está pasando, toda esta revolución, también nos está hablando un poco del desapego, ¿no? Fíjate que en este momento, que yo también lo quería hablar, digamos, cuando hablamos del desapego estamos hablando de Acuario y Urano claramente, ¿no? ¿Y qué es el apego en astrología, no? ¿Qué vendría a ser el apego? Bueno, el apego, si queremos describir al apego, tomar algo, está muy representado por la luna. Pero de nuevo, un apego en el buen sentido, ¿no? O sea, la luna siempre es ese, digamos, ese salvavidas que tenemos por las dudas, el airbag del auto, ¿no? O sea, bueno, está bien. Sí, bueno, salta eso y a ver si te salvas. Como que una manera muy, muy, digamos, muy burda de poder frenar un proceso, ¿no? Eso una vez está representado por la luna, que, eh, que justamente es un salvavidas de alguna manera, ¿no? Muchas veces dice que la luna es el mundo emocional. Está bien, a ver, que me digan eso, nada es lo mismo. ¿Qué es el mundo emocional? Justamente, lo emocional es justamente es porque es aquellas cosas que yo voy hacia mí mismo y de alguna manera es un relato, es una estructura mental, digamos, o física que exista o no exista, pero aunque no exista, yo de alguna manera me puedo ser muy grande, pero me puedo mentalmente retrotraer a ese momento de la infancia que viví, digamos, y que de alguna manera me da seguridad. Y yo quizás relatos, cosas que me digo y que de alguna manera me dan seguridad. No me dan nada de seguridad, pero yo me siento de alguna manera como que ahí, con esto, si hago así, como que paro la pelota, ¿no? Pues en ese sentido podemos asociar la luna con el apego. Yo no tomara, digamos, o sea, uno mira, digamos, la foto del cielo de hoy, eh, hay un montón de cosas, hay eh, T cuadradas, grandes sextiles, gran trígono. Incluso hay una figura que es muy interesante que se llama cometa cósmica o barrilete cósmico. Bueno, cada uno lo llama como quiere, pero es una figura muy compleja. Justamente está formada en este momento por Plutón, Marte, bueno, la Luna, etcétera. Pero hay una cosa interesante que yo me la ataca entre tantas cosas, que que, mm, es que, bueno, nosotros tenemos como en este momento, que lo veníamos mencionando en los otros programas, como un stellium, que es una aglutinación de planetas o de puntos o de objetos en un mismo lugar, que son, por ejemplo, tenemos a Venus, Saturno, Mercurio, el nodo norte y Neptuno, digamos, todo esto lo tenemos, digamos, Venus arranca en más o menos el grado 24 de Piscis, en el grado 25 está Saturno, en el grado 25 también,
o 26, 27 está Mercurio, en el grado 27 está el nodo norte, en el grado 0 de Aries está Neptuno. O sea, en 5 o 6 grados tenemos una aglutinación de planetas, ¿no? O sea, esa cosa de que hay mucha energía. Y hay algo muy interesante de todo esto, ¿no? Sobre esta stellium podemos hablar mil años, pero digo, para no entrar en eso, hay algo interesante, porque hay alguien que está justamente enfrente de todo eso. Está como enfrente, en oposición a todo eso. Y es la luna, ¿no? Es la luna. Y una cosa más interesante, ¿no? Como es raro, ¿no? Porque la luna, al ser como lo que representa el apego, ¿no? Que esté en oposición, en un enfrentamiento, digamos, a todos estos planetas, ¿no? Como dije, Saturno, Mercurio, Venus, Nodo Norte, Neptuno, grandes monstruos, digamos, de la astrología, ¿no? En el lado de enfrente, la luna, ¿no? Y hay otra cosa que es muy interesante, que todo esto, salvo Neptuno, pero todos los otros planetas que mencioné, la luna, Mercurio, Neptuno, Mercurio, Venus, etcétera, todos están en signos mutables, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, fíjate cómo digamos, que la luna esté enfrentada a tantas cosas, digamos, ¿no? A tanta provocación de un orden conservador, de alguna manera, ¿no? Porque la luna lo podemos considerar como el orden conservador, de nuevo, a nivel personal, de mis ideas, no me toques lo que sea, o a nivel mundial, ¿no? El orden, de lo que siempre fue así. Esto no se toca. Acá es todo bien, pero cosas de la economía o de la política no se tocan. Bueno, eso es el orden conservador. Eso lo podemos ver, lo podemos representar en la luna, ¿no? Están en un signo mutable, en oposición a todo. O sea, como que de alguna manera todo, digamos, este stellium que aglutina tanta energía, se enfrenta a la luna. Y está bueno la metáfora, ¿no? Porque se enfrenta al orden conservador, a las cosas tal cual son, a esas cosas que son de alguna manera, que de alguna manera a vos te dan seguridad, pero no satisfacción. Es la famosa zona de confort, ¿no? Y bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso vendrá a ser. Y eso está en cuestión. Eso está enfrentado. Cuidado con esto. Es interesante también porque yo miraba esto y me resonaba un poco, ¿no? Con todo esto que está pasando de alguna manera a nivel mundial. eh, Obviamente que no sabemos hacia qué dirección puede tomar, pero en algún momento es como que se dieron cosas que hacía años que no se daban, o quizás nunca se dieron, que acciones que bajen un día 20%, el otro día suman 40%, una cosa de loco, una decir, ¿qué es esto? Bueno, es como que justamente eso nunca puede pasar, nunca fue así, ¿no? Y justamente la luna, ya que la luna está en un signo mutable, la luna está en este momento en el grado 27 de Virgo, y todos estos planetas, ¿no? Ve Venus, la economía, ¿no? El dinero, signo mutable, frente a la luna, ¿no? Mercurio, ¿no? Las ideas, pensar, ¿no? También, signo mutable frente al orden establecido, ¿no? ¿Qué otro más? O sea, tenemos a Saturno, ¿no? Saturno, la estructura, ¿no? Eso es ¿no? Lo que yo toco, ¿no? La seguridad, los miedos. No me toques esto. Signo mutable en conjunción con todos estos cosas enfrentado a la luna. O sea que claramente, bueno, después tenemos a Neptuno, la disolución, ¿no? ¿Sí? Todo esto junto, esta ensalada, tú vas a decir, pero esto, ¿qué es esto? O sea, em, bueno, sí, o sea, son procesos que se dan y que en algún punto siempre dime, o sea, cómo es fuera es dentro, ¿no? O sea, nada pasa, el afuera de alguna manera pasa porque eso nos puede estar pasando a nosotros o porque quiere disparar cosas en nosotros, ¿no? Entonces, para no quedarnos en un análisis del afuera solamente, ¿no? Digo, también, digamos, en algún punto, fíjate, ¿no? Mercurio, el pensamiento, ¿no? Las ideas, ¿no? Cómo por ahí en algún punto empezar a
empezar a pensar en esta cuestión de dar, empezar a hacer cambios que en verdad no son grandes cambios, pero todo lo que tenga que tocar a la luna de alguna manera, ¿no? Todo lo que de alguna manera, como se dice siempre, eso, que la luna es el mundo emocional, que es una frase que no dice nada, pero digo, más allá de eso, justamente, ¿qué sería el mundo emocional? Eso que decíamos antes, eso que de alguna manera yo me agarro y siento seguridad. Me estoy mal, no importa si estoy bien o mal, pero me da seguridad de que, bueno, de ahora, no sé, para pasar el momento, ¿no? Llega un momento que eso ya es algo que ya no sirve para nada y de alguna manera lo tenemos que trascender, lo tenemos que evolucionar, tenemos que tratar de llevar esa luna a nuestra vida y que nos sirva para algo, ¿no? Y, y justamente eh, poder en algún punto nosotros mismos de empezar a decir, ¿será que también este desbarajuste, digamos, que hay, más allá de querer entender, ¿no? De querer encontrar la vuelta a las cosas como para poder volver a encontrar otro orden establecido, digamos, otro orden lunar, si se quiere? ¿Será que de alguna manera poder de alguna manera empezar a tener esa flexibilidad, ese desapego, ¿no? Eso desapego que decíamos antes, ¿no? Esa cosa de decir, che, a ver, pará, a ver, ¿qué pasaría si yo empiezo a ver todas estas situaciones que también puede pasar, porque esto también te puede pasar a nivel personal, digamos, porque la energía está, digamos, ¿no? Este, ¿Qué pasa si yo empiezo a decir, a transitar sin tratar de conectar con el orden establecido, ¿no? Con lo que siempre fue, con lo que siempre me sirvió, entre comillas, ¿no? Todo entre comillas porque hay que ver hasta qué punto siempre te sirvió. Normalmente la conclusión que uno saca es que te sirvió, pero hace mucho ya que no te sirve, ¿no? Y que te quedaste aferrado ahí y que de alguna manera no te permite entender una situación para poder encontrar, digamos, oportunidades y alternativas para poder trascenderlas, ¿no? Entonces, bueno, es un momento para, para pensar en esto, ¿no? Interesante. Así que bueno, Gaby, ya estamos ahí. Entendible, súper entendible porque está dando vueltas ahí determinados conceptos, ¿no? Ese Sí, sí. determinismo que sería la luna, la zona de confort, lo que tenemos y un montón de circunstancias que van ahí, mostraste un poco qué refleja cada planeta y son de alguna forma las energías que están tirando ese cambio, ¿no? Como rompiendo esa estructura, ¿no? Y el que la pueda ver, esto, claro, el que lo pueda ver, tiene que ver algo también de determinados signos o elementos que les vaya mejor ante determinadas circunstancias, que vea esto como oportunidad y otros que lo ven como un abismo, como una inseguridad. Sí, eso, sí o no, y No, pero Claro, claro, no necesariamente, no necesariamente porque no creo que eso sea un tema, eso depende de cada uno, digamos, de la voluntad, ¿no? A veces para poder eh, entender cómo funciona la luna en nuestra vida, ¿no? claro. Requiere también un acto de voluntad muy grande, digamos, digamos, y de fuerza, ¿no? Porque es ir contra aquello que nos constituye, ¿no? Que es nuestra identidad, ¿no? O sea que eso es algo que todos en algún punto enfrentamos, ¿no? Lo que aprendo es que no somos o sea, yo no soy del equipo de Sagitario, ¿no? O sea, cada uno es un jugador independiente que tiene, No, o claro, sea, no. no somos del mismo equipo y estamos clonados y nos va a pasar a todos lo mismo por ser del mismo No, signo. no, justamente, claro. Justamente por eso a veces a mí, digamos, que siempre se ve eso a fin de año, principio de año, bueno, predicciones para Aries y escuchás cualquier cosa y aparte vos los vas escuchando y ves que dice si sos de Aries o si tenés el ascendente en Aries o si la luna en Aries o si tu perro es de Aries, tratando para que te quedes, ¿viste? Para que no cortes y ellos puedan seguir viendo. Bueno, entonces, no, es totalmente, no, eso es una cosa totalmente
dañina incluso, ¿no? Porque eso es de alguna manera empezar a jugar con la salud mental de la gente, ¿no? En algún punto, porque vos te empiezan a decir cualquier cosa, vos te empezás a creer esas cosas y te hace mal, te hace mal. Cero, Ya mucho, ¿eh? Se escucha, lo he escuchado aquí, que me han dicho y demás. Nosotros somos de Sagitario, somos así. Sí, podrá haber un características, pero cada uno en su historia, ¿no? No, no todos vamos a. Por ahí podés encontrar otra persona de tu signo afín como vos, pero debe haber otros 10, 20 que no. ¿Viste? no, no, tal cual. No, 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 sí, exactamente, exactamente. No, aparte, de nuevo, no, nosotros somos los 12 signos, todos los planetas que representan los signos, Exacto. y somos además esos tránsitos, que son todos los movimientos, o sea, son una cosa totalmente indeterminable, digamos, de nuevo, con los tránsitos sí yo puedo decir, bueno, mira, en tal momento de tu vida vas a tener el tal tránsito de Plutón, qué sé yo, de Neptuno, por tal lugar, muy probablemente se muevan cosas relacionadas a, supongamos, fuera la casa 2 al dinero, ponele, o a la profesión, si fuera la casa 10 ponele, igual cualquier cosa, o a la casa 7 si fuera, digamos, el matrimonio, la pareja, digamos, ponele, ¿no? Uno puede de alguna manera ver Claro, pero no es un determinismo, por ahí pasa, no, no es un son, problema, acordate de otro, pero por ahí no te pasa, ¿no? No hay exactamente, no, no, no. determinismo, o sea, hice un poco, ¿sabés qué? Hablaba con una persona que habla de medicina china y de I Ching, Sí, me decía lo mismo, esto no es pronóstico, ¿viste? O sea, cada uno interpreta y le pasa la solución, ¿no? O sea, uno lo lee, pero después a cada uno es su interpretación, ¿viste? Somos tan únicos. mira, Bien. el único determinismo es nuestra acción. Nosotros estamos determinados a actuar. Y la acción por definición es creativa, ¿sí? Es creativa, es algo que creamos, ¿no? Ese sí, si querés, es el único determinismo que hay, ¿no? Eso es lo que nunca nos tenemos que olvidar. O sea, siempre la carta natal es un llamado a la acción creativa. Excelente. Bueno, Vix, para esto, llegando a estas conclusiones, es muy importante que la gente que quiera saber de esto, no de astrología en general, sino la carta de cada uno, porque es única, personal, y, Claro. a partir de eso vas a poder entender todo el desarrollo que puedas esto, ¿no? Entender todo este tránsito que significa, que ya es el segundo paso. Pero no generalicemos, no determinemos un poco hoy lo queda del programa del día de la fecha, ¿no? Me parece que Ya, para ponerse los pantalones sí, sí. tenemos que entender como no hay una receta para despertar la conciencia, porque todo el mundo lo dice, que lo que él hizo a mí posiblemente no me sirva, generalizando estamos llegando a esto también. Entonces, para hacerlo bien, ¿cómo podemos comunicarnos, Víctor, contigo? Ahí está. Bueno, bueno, ahora, bueno, yo siempre les dejo mi página web que es astroastrología.com.ar. Ahí están todos los medios de contacto, contenidos míos y bueno, como siempre los oyentes del programa siempre me consultan y yo con todo gusto les contesto cualquier consulta, duda, siempre estamos a disposición y bueno, así que bueno, ahí están los WhatsApp, todos los medios de Instagram, todos los medios de contacto y bueno. Ahí estamos, Gaby, entonces quedamos Víctor, nos despedimos. ¿cuándo? Quedamos para el próximo jueves. El próximo jueves a las 17 horas, Radio Presentes de Villa del Monte, Córdoba, Argentina, en Tu Astrología. Con Víctor Landolfi. Nos vamos con la música elegida justamente por él, con Big Country, ¿eh? Este es un Sí, interesantísimo. es una versión de Big Country de Bella Fleck que hace un youtuber. Excelente, excelente. Escúchela que está muy buena, versión muy buena. Excelente, entonces nos despedimos con esta música. Hasta el jueves, Víctor. Hasta la próxima. Hasta el jueves y gracias. Gracias por todo y saludos a todos. Gracias. Vamos.